Hola, buenos días. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la definición y la categorización del conflicto armado. Bueno, yo les voy a dar sobre la información del conflicto armado. Colombia es un país que ha sufrido una violencia directa y estructural que ha dejado innumerables víctimas y heridas sin cicatrizar en todo su territorio. Desde hace más de 40 años, el pueblo colombiano está sometido a una constante ola de violencia, que muchos expertos califican de guerra civil, mientras que otros no están de acuerdo con tal confusión. Sin duda, los orígenes de este conflicto se remontan a los años 60, cuando Colombia estaba inmersa en un conflicto armado en el que participaban múltiples actores como guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, el gobierno, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Creemos que el caso colombiano ilustra la complejidad del conflicto armado, en el que interviene no solo el Estado, sino también grupos que cuestionan la legitimidad del Estado y pretenden hacerse con el poder por medios violentos. A lo largo de las últimas décadas, varios presidentes colombianos, junto con la Iglesia Católica y la comunidad internacional, han hecho algún esfuerzo por alcanzar la paz y encontrar una solución beneficiosa para acabar con un conflicto que solo ha traído miseria a todos los colombianos. Un conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos humanos grandes que genera muerte y destrucción material. A continuación les voy a hablar sobre las características del conflicto armado. Se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Como introducción, el conflicto armado que ha atravesado Colombia en la actualidad ha permanecido por más de 50 años, convirtiéndose así en el más largo y violento y diferentes regiones y cuyas incidencias influyen directamente en los países. Se opina que el mismo se debe a causales de orden política, social y económico. La lucha por el poder, el partidismo, la pobreza, la exclusión de la sociedad, la inequidad, la injusticia, la falta de oportunidades, las educativas y de desarrollo humano son entre otras las principales fuentes generadoras de la violencia. De estas causas se han hecho con los grupos ilegales armados y narcotraficantes para dar respuesta y satisfacerlas ante la falta del Estado, cubriendo así las necesidades de los colombianos. A continuación les voy a hablar sobre un caso de la vida real que fue en el municipio de Biotá, Cundinamarca. Este documental narra las historias de vida de personas que tuvieron que sentir en carne propia los excesos cometidos por los grupos armados ilegales y por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano durante el año 2003 en la vereda Alto Palmar, lo cual está ubicado en el municipio de Biotá, Cundinamarca. En el conflicto armado existen dos categorías. Podemos encontrar la categoría urbanidad y ruralidad. En esta parte se explica las condiciones en las que se encuentran los dos diferentes entornos donde se puede evidenciar consecuencias del conflicto armado. Por un lado está la parte rural, donde se puede evidenciar que es la más afectada por el conflicto interno que tiene el país, teniendo consecuencias como desplazamiento forzado, desperdicio y mal uso de tierras, masacres, secuestros, además que se presta para el manejo de negocios de la venta de drogas, creando también dificultades en cuanto a la economía y bienestar de los que habiten en el campo. Ahora bien, esto trae repercusiones psicológicas y físicas a las víctimas relacionadas con la violencia, dejando traumas y conductas que no son saludables. Si comparamos ahora la parte urbana, tiene mejores condiciones de vida y aseguran el bienestar para las personas que habitan en esta parte, por lo que en las áreas urbanas hay acceso a las cosas necesarias para llevar una vida sostenible, acceso al agua potable, sistema de alcantarillado, áreas de mercado, acceso a alimentos, ropa, entre otras cosas. Aunque también en la parte urbana se ha evidenciado consecuencias del conflicto. Suele suceder acontecimientos como atentados, secuestros, bombas, ataques de grupos armados, asesinatos de líderes o representantes, ya sea políticos, periodistas, policías, candidatos a la presidencia, amenazas, extorsiones, entre otras. Las dos partes, tanto como rural y urbana, tienen sus diferentes elementos que repercuten en sus entornos. Sin embargo, ninguno se ha visto separado de las consecuencias que trae el conflicto.
Bueno, y hay una relación teórica y contextual, y es entender la tipología o naturaleza del conflicto armado en Colombia. Es un ejercicio académico interminable en constante estrés y revisión. Por lo tanto, se basa principalmente en argumentos político-ideológicos. Para ser claros, no existe una sola teoría que pueda explicar o analizar la naturaleza y características de los diferentes tipos del conflicto armado interno, debido a la complejidad y extensión del caso y la dinámica cambiante. El poder político-militar de sus integrantes es difícil encasillar en una categoría estándar. Es importante utilizar un alto grado de rigidez en el marco. Una concepción teórica del conflicto armado en Colombia, a partir del estudio, es a primera vista, parece que se trata de una tarea teórica importante, siendo las implicaciones políticas, legales y militares nacionales e internacionales. En consecuencia, su caracterización tiende a ser constantemente tergiversada e instrumentalizada, no solo con fines político-electorales, descripción del conflicto con naturaleza de sus miembros, ya que se difiere de una sociedad a otra, es decir, un término estratégico dentro de una organización político-militar. Los conflictos armados internos son más comunes que los grupos terroristas en un ambiente pacífico. Según Rangel, de 1999, la falta de conocimiento, tanto consciente como inconsciente, de la naturaleza, reclamos y estrategias de confrontación de los actores puede conducir a definir incorrectamente la naturaleza de la confrontación y, lo que es más importante, demasiado grave para llevar a la definición a una estrategia de solución. Para caracterizar el conflicto armado en Colombia, se utilizarán como referentes de conceptos teóricos de las obras de diversos escritores y autores. Las agencias se agrupan en 4 grupos. La primera consiste en la investigación, que aborda las causas y los factores que conducen a los disturbios armados, que determinan las causas de la acción bélica y el éxito o el fracaso en las batallas revolucionarias. Otro grupo está formado por los enfoques teóricos utilizados en el análisis de los conflictos internos, que destaca la posguerra fría. Para este grupo, un enfoque derivado de la tesis de la economía política y la guerra recolectados permanentemente. El tercer grupo está formado por obras que resuelven conflictos, por ejemplo su extensión espacial, como la nacional, internacional y región, número de víctimas, intensidad, naturaleza y objetivos de los participantes, es decir, revolucionarios, étnicos, religiosos, entre otros. El cuarto y último grupo está formado por definición de derecho internacional, humanitario y conflicto armado no internacional, más específicamente Protocolo Adicional 2 al Cuarto Convenio de Ginebra, suscrito por el país de Colombia, incorporado a su legislación, que se aprobó en la ley número 171 de 1994. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación teórica en diversos temas del conflicto armado. Primeramente, el tema de los estereotipos. Podemos ver las etiquetas que son sometidos y obligados como un deber cumplirse en generar una normalización de representaciones de grupos armados. En segundo lugar, la representación social es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana como una forma de conocimiento hacia una población, ya que es muy importante representar intercambios comunicativos, censurando la información real que vive la realidad en el conflicto armado. Bueno, a continuación Laura nos va a comentar sobre la reflexión. En primer lugar, como colombianos, tenemos una esperanza de que la realidad del país cambie y que todas esas víctimas que tienen consecuencias pueden salir adelante, entendiendo que no es un camino fácil, pero que paso a paso se puede recorrer, pudiendo así comprender las realidades del territorio colombiano para así poder aportar a nuestro país y lograr de pronto esa equidad que se ha perdido, que necesitamos tanto los colombianos.
poder ir más allá de una solución solamente desde la violencia, sino desde la paz y generando nuevos espacios para que podamos vivir de manera mejor dentro de nuestro territorio sin ver las circunstancias del conflicto armado tan marcados durante el pasar del tiempo. También pues podemos ver que esto ha sido conformado por diferentes grupos, en este caso son conocidos 8, pero pues nos comentaba una periodista que en la actualidad estos grupos se han dispersado por el tema de que los han sacado de los territorios y pues ellos se han dispersado, lo que ha hecho que muchos periodistas no puedan dirigirse hacia estos lugares de manera fácil, sino se les limite de pronto hablar sobre estos temas y las personas no puedan alzar la voz de manera libre ni poder contar sus experiencias. El conflicto armado dentro del contexto colombiano ha marcado al país con actos de violencia, desigualdad y reclutamientos forzados que han generado el sufrimiento de la población civil, tanto de lugares rurales como urbanos, causando grandes afectaciones dentro de toda la comunidad, tantos daños psicológicos, físicos y vulnerabilidad de derechos. Bueno, y para todos los oyentes que quieran conocer más sobre la historia, características y la dura realidad del país por el conflicto armado, están totalmente invitados a ver nuestras redes sociales como Facebook, TikTok y nuestra página web SIC Colombia. Muchísimas gracias.